El pastor Josué Ferreira levantó los ojos del púlpito y sintió cómo el aire se espesaba en la pequeña capilla de madera. Era la tercera noche del retiro en Monte Alegre, y las voces que momentos antes entonaban «Más cerca, oh Dios, de ti», se habían desvanecido como humo en el viento frío de la sierra. Los bancos de madera crujían bajo el peso de 43 fieles que ahora miraban hacia la silla vacía en la primera fila, donde Samuel debería estar con su Biblia abierta y sus ojos brillantes de devoción. «Hermanos», murmuró el pastor, pero las palabras se le atragantaron. Samuel no estaba. Su hijo de 17 años, que jamás había faltado a una oración, que conocía de memoria cada salmo, que había sido el primero en llegar esa tarde cargando su maleta desgastada y su guitarra con cuerdas oxidadas, simplemente no estaba. La luz de las lámparas de queroseno proyectaba sombras inquietas sobre las paredes de tablones mal encajados. Afuera, el viento de enero gemía entre los eucaliptos, y el arroyo que bordeaba el campamento murmuraba secretos que nadie quería escuchar. Doña Conceição, sentada en la tercera fila con su vestido negro de siempre, fue la primera en quebrar el silencio. «Pastor, ¿dónde está el muchacho?» Monte Alegre no era más que un claro en la montaña, a 3 horas de viaje desde Conselheiro Lafayette, donde la Iglesia Evangélica Bautista del Calvario había decidido realizar su primer retiro espiritual. La idea había sido de Samuel. «Papá, necesitamos alejarnos del ruido del mundo, buscar a Dios en el silencio». El joven había insistido durante meses, dibujando mapas rudimentarios del lugar que había descubierto en una excursión con amigos del colegio. Un terreno prestado por el facendeiro Antonio Rivas, hermano en la fe y dueño de media sierra. 3 barracones de madera sin pintar servían de dormitorios. La capilla improvisada no era más que 4 paredes y un techo de zinc que amplificaba cada gota de lluvia como un tambor. Un generador diésel proporcionaba luz hasta las 10 de la noche. Después solo quedaban las velas y la fe. Era austero, casi primitivo, pero Samuel había insistido. Jesús también se retiraba al monte. El martes por la tarde habían llegado todos, familias enteras con niños que correteaban entre los eucaliptos, jóvenes que organizaban coros, ancianos que recordaban los primeros días de la iglesia cuando se reunían en la casa de la hermana Matilde. Samuel había dirigido el coro juvenil durante la primera noche, su voz clara elevándose por encima de las demás cuando cantaron «Al Cristo vivo sirvo». Sus dedos conocían cada acorde de la guitarra, cada matiz de las canciones que había aprendido de los misionarios estadounidenses que visitaban la región. Pero esa tercera noche, mientras el pastor Josué predicaba sobre la parábola de la oveja perdida, se dio cuenta de que su propio hijo había desaparecido. No durante el sermón, no mientras todos tenían los ojos cerrados en oración. Samuel había estado allí cuando comenzó el culto. El pastor recordaba haber visto su silueta familiar en la primera fila, la Biblia subrayada en amarillo entre sus manos, los labios moviéndose silenciosamente mientras seguía la lectura. ¿Cuándo se había ido? ¿En qué momento exacto la silla se había quedado vacía? Tal vez fue al baño, susurró la hermana Aparecida, pero sus palabras sonaron huecas en la capilla. Los baños estaban a 20 metros, y Samuel jamás se habría ausentado durante el sermón. Era demasiado respetuoso, demasiado comprometido. Desde pequeño había sido así, el niño que preguntaba sobre los versículos difíciles, que se quedaba después del culto ayudando a guardar las sillas, que leía la Biblia con una intensidad que inquietaba a veces a su propio padre. El pastor Josué bajó del púlpito con pasos inciertos. A los 52 años había predicado en carpas polvorientas, en casas humildes, en la plaza del pueblo cuando las autoridades se lo permitían. Había visto conversiones milagrosas y apostasías dolorosas, pero nunca había sentido este vacío en el estómago.
esta certeza terrible de que algo estaba profundamente mal. «Vamos a buscarlo», anunció, y su voz resonó más fuerte de lo que pretendía. Los hermanos se pusieron de pie como un solo cuerpo. Tomaron las linternas que habían traído para las caminatas nocturnas y se dispersaron por el campamento. Las luces se movían entre los árboles como luciérnagas gigantes, y los nombres se repetían en eco. «Samuel, Samuel». El joven Marcelo, de 20 años y mejor amigo de Samuel, revisó el dormitorio masculino. La cama estaba intacta, la maleta sin abrir completamente, como si Samuel hubiera salido por un momento y tuviera la intención de volver. Su guitarra descansaba contra la pared, las cuerdas aún vibrando levemente con el viento que se colaba por las rendijas. Sobre la mesilla improvisada, un diario con tapas de cuero negro y una pluma fuente que había sido regalo de su confirmación. Marcelo abrió el diario con manos temblorosas. Las últimas entradas databan de esos días en Montealegre. Segundo día del retiro. Siento que Dios quiere hablarme de algo importante. Hay un peso en mi corazón, como si el Señor me estuviera preparando para una misión especial. La letra cuidadosa de Samuel llenaba las páginas con reflexiones teológicas, dudas adolescentes y una inquietud creciente que Marcelo nunca había notado en su amigo. Afuera, las voces de los hermanos se multiplicaban, cada vez más desesperadas. El facendeiro Rivas había llegado con sus peones y perros de caza. Las linternas convertían la noche en un caleidoscopio de sombras y luz amarillenta. Revisaron cada barranco, cada sendero que llevaba hacia el valle. El arroyo murmuraba a sus pies, helado y oscuro, arrastrando hojas secas y ramas quebradas. Doña Conceição encontró algo junto al arroyo, pisadas en el barro, huellas de botas que se dirigían hacia el agua y luego desaparecían. El pastor Josué se arrodilló junto a las marcas, tratando de descifrar su mensaje. Las huellas eran del número que usaba Samuel, pero se perdían en la orilla pedregosa, como si el muchacho hubiera entrado al agua o simplemente se hubiera desvanecido. «Puede haber resbalado», murmuró el facendeiro Rivas, pero nadie le creyó realmente. El arroyo apenas tenía medio metro de profundidad en esa época del año, y Samuel era un buen nadador. Además, ¿qué hacía allí en plena noche durante el culto? Cuando el sol comenzó a asomar entre las montañas, el campamento se había convertido en un hervidero de actividad frenética. Habían llegado más personas desde el pueblo, familiares, hermanos de otras iglesias, curiosos que querían ayudar o simplemente presenciar la tragedia. La policía de Conselheiro Lafayette mandó 2 agentes que tomaron declaraciones con desgana evidente, como si el caso de un joven evangélico perdido en la sierra no mereciera mayor atención. El sargento Waldir, un hombre corpulento de bigote gris, interrogó al pastor Josué con una mezcla de respeto y sospecha. ¿El muchacho tenía problemas? ¿Deudas? ¿Novias? ¿Algo que lo preocupara? El pastor negó con vehemencia. Samuel era un joven ejemplar, dedicado a los estudios y a la iglesia. No bebía, no fumaba, no andaba con malas compañías. Su único interés fuera de la religión eran los libros. Leía todo lo que caía en sus manos, desde teología hasta literatura clásica. Los muchachos de su edad a veces hacen tonterías, insistió el sargento. Tal vez se fue con alguna chica o decidió probar el mundo un poco. Pero quienes conocían a Samuel sabían que esa explicación no encajaba. El joven jamás habría abandonado el retiro sin avisar, menos aún durante un culto. Su fe era la brújula que guiaba cada decisión de su vida. La búsqueda se extendió durante 3 días. Voluntarios llegaron desde ciudades vecinas trayendo provisiones y esperanza. Recorrieron cada centímetro de la sierra, siguieron cada sendero de caza, investigaron cada cueva y barranco. Los perros perdían el rastro en el arroyo, como si Samuel hubiera desaparecido al tocar el agua.
El cuarto día, cuando ya nadie hablaba de rescate, sino de recuperación del cuerpo, el pastor Josué tomó una decisión que dividiría para siempre a la comunidad evangélica de Conselheiro Lafayette. Suspendió la búsqueda, recogió a los fieles que quedaban en Monte Alegre y regresó al pueblo con el corazón quebrado y una pregunta que lo perseguiría durante las siguientes 2 décadas. ¿Dónde estaba su hijo? Los años que siguieron al desaparecimiento de Samuel transformaron Conselheiro Lafayette en un pueblo dividido por susurros y teorías. La Iglesia Bautista del Calvario nunca más volvió a ser la misma. Algunos hermanos culpaban al pastor Josué por haber llevado a los jóvenes a un lugar tan remoto. Otros murmuraban sobre castigos divinos o pruebas de fe demasiado pesadas para soportar. La congregación, que antes llenaba completamente el templo los domingos, se redujo a la mitad en menos de 2 años. El pastor Josué envejeció de golpe. Sus cabellos se volvieron blancos como la cal, y una tos persistente comenzó a atormentarlo durante los sermones. Su esposa, doña Edith, se sumió en un silencio que duró meses. La casa pastoral, antes llena de risas juveniles y reuniones de estudio bíblico, se convirtió en un mausoleo de recuerdos. El cuarto de Samuel permaneció intacto, la cama tendida, los libros ordenados en el estante improvisado, la guitarra colgada en la pared como una reliquia sagrada. Marcelo, el mejor amigo de Samuel, abandonó la iglesia 6 meses después de la tragedia. No pudo soportar las miradas compasivas ni las preguntas que nadie se atrevía a formular completamente. Se mudó a Belo Horizonte para estudiar ingeniería, llevándose consigo el peso de las conversaciones que había tenido con Samuel durante las últimas semanas antes del retiro. Conversaciones que ahora, bajo la luz cruda de la tragedia, adquirían un significado perturbador. Marcelo, a veces siento que Dios me está llamando para algo grande, le había dicho Samuel una tarde de diciembre mientras caminaban por las calles empedradas del centro. No sé si estoy preparado, pero hay una voz que no me deja en paz. Marcelo había pensado que se trataba de un llamado misionero, tal vez el deseo de estudiar teología como tanto habían conversado. Nunca imaginó que pudiera ser una premonición. El diario de Samuel, que Marcelo había entregado a los padres después del desaparecimiento, se convirtió en una fuente de interpretaciones contradictorias. Las últimas entradas revelaban una espiritualidad intensa, casi mística, que había preocupado incluso al pastor Josué. Samuel escribía sobre sueños recurrentes, visiones durante la oración y una sensación creciente de que Dios le había encomendado una misión especial. Siento que debo prepararme para un sacrificio, había anotado 2 días antes del retiro, como Abraham con Isaac, como Cristo en el Getsemaní. La policía archivó el caso después de 6 meses de investigación infructuosa. El expediente oficial hablaba de desaparición voluntaria y sugería que el joven podría haberse unido a alguna secta o comunidad religiosa extremista. Esta versión, aunque rechazada categóricamente por la familia, encontró eco en algunos sectores del pueblo. Circulaban historias sobre grupos místicos que reclutaban jóvenes idealistas en las montañas de Minas Gerais, comunidades que vivían en total aislamiento esperando el fin del mundo. El facendeiro Antonio Rivas, dueño del terreno donde había desaparecido Samuel, comenzó a experimentar problemas extraños en su propiedad. Los animales evitaban cierta zona cerca del arroyo donde habían encontrado las pisadas. Las vacas se agitaban sin motivo aparente y los perros aullaban toda la noche mirando hacia la sierra. Rivas, hombre práctico y poco dado a supersticiones, intentó racionalizar estos eventos, pero la inquietud crecía en él como una planta venenosa. 3 años después del desaparecimiento, Rivas decidió cercar completamente la zona del antiguo campamento. Oficialmente lo hizo por razones de seguridad,
para evitar que curiosos o aventureros se lastimaran en el terreno irregular. Pero quienes lo conocían sabían que había algo más. El facendeiro había comenzado a tener pesadillas. Soñaba con una figura juvenil que caminaba por su propiedad durante las madrugadas, arrastrando cadenas invisibles y murmurando oraciones en latín. En el pueblo, la figura de Samuel comenzó a mitificarse de manera inquietante. Los jóvenes evangélicos lo recordaban como un mártir moderno, un santo que había sido llevado por Dios, antes de que el mundo pudiera corrompir su pureza. Las señoras de la iglesia encendían velas especiales durante sus oraciones y pedían la intercesión del joven Samuel. El pastor Josué intentaba desalentar estas prácticas, recordando a sus fieles que solo Cristo era el mediador, pero la devoción popular es difícil de contener. Para 1975, 6 años después de la tragedia, Conselheiro Lafayette había desarrollado una curiosa industria turística alrededor del misterio. Personas de otras ciudades llegaban los fines de semana para visitar la iglesia donde había congregado el joven desaparecido, para caminar por las calles donde había vivido, para intentar obtener direcciones hacia Monte Alegre. El pastor Josué se horrorizaba ante esta comercialización de la tragedia familiar, pero no podía hacer nada para detenerla. Los investigadores aficionados también comenzaron a aparecer. Estudiantes de periodismo, escritores de casos sin resolver, parapsicólogos que buscaban evidencias de fenómenos sobrenaturales. Cada uno traía su propia teoría. Secuestro por parte de grupos políticos extremistas, fuga voluntaria para unirse a comunidades hippies, incluso abducciones extraterrestres. El caso de Samuel Ferreira se convirtió en una especie de leyenda urbana que trascendió los límites religiosos del pueblo. Doña Edith, la madre de Samuel, desarrolló una rutina obsesiva que mantendría durante décadas. Cada martes, el día de la semana en que había desaparecido su hijo, caminaba hasta el cementerio municipal y se sentaba frente a una tumba vacía que habían erigido en su memoria. Llevaba flores frescas y una Biblia, y leía en voz alta los salmos favoritos de Samuel. Los vecinos se acostumbraron a ver su figura enlutada recorriendo las calles con paso lento pero determinado, como una aparición que cumplía un ritual sagrado. El pastor Josué intentó reconstruir su ministerio sobre las cenizas de la tragedia. Predicaba con una intensidad renovada sobre la soberanía divina, sobre los misterios incomprensibles de la voluntad de Dios, sobre la necesidad de confiar incluso cuando no se comprende. Pero sus sermones tenían ahora un matiz sombrío, una profundidad dolorosa que resonaba de manera diferente en los corazones de sus oyentes. Ya no era el pastor optimista de antes, sino un hombre que había mirado al abismo y había regresado transformado. Para 1980, 11 años después del desaparecimiento, la familia Ferreira había encontrado una especie de equilibrium frágil con su dolor. El pastor seguía predicando, aunque con menor frecuencia. Doña Edith había aceptado trabajos de costura para mantenerse ocupada. La iglesia, reducida pero fiel, continuaba sus actividades con la solemnidad de quien ha sido marcado por el misterio. El cuarto de Samuel seguía intacto, pero ya no era un santuario visitado diariamente, sino un recordatorio silencioso de lo que había sido y nunca más sería. Los jóvenes que habían crecido escuchando la historia de Samuel desarrollaron una relación compleja con la fe. Algunos la abandonaron completamente, incapaces de reconciliar la idea de un Dios amoroso con la desaparición inexplicable de un muchacho devoto. Otros se volvieron más fervorosos, interpretando la tragedia como una prueba que debía fortalecer su compromiso espiritual. Esta división generacional agregó otra capa de complejidad a la comunidad evangélica local. El mundo exterior también había cambiado durante esa década.
Brasil vivía los últimos años de la dictadura militar y las iglesias evangélicas experimentaban un crecimiento explosivo en todo el país. Las denominaciones pentecostales y neopentecostales comenzaban a ganar terreno con sus promesas de prosperidad y milagros inmediatos. La teología sobria y reflexiva que había caracterizado a la iglesia del pastor Josué parecía cada vez más anacrónica en ese contexto. En 1985, 16 años después de la desaparición, ocurrió un evento que reavivó momentáneamente el interés por el caso. Un excursionista que exploraba la región de Monte Alegre afirmó haber encontrado fragmentos de ropa enterrados cerca del arroyo. La policía investigó brevemente, pero los análisis forenses fueron inconcluyentes. Los fragmentos estaban demasiado deteriorados para proporcionar información útil, y no había manera de confirmar si pertenecían a Samuel o a cualquier otra persona que hubiera visitado la zona durante las últimas décadas. Este falso amanecer de esperanza fue quizás más cruel que el silencio. Durante unas semanas, los medios locales volvieron a cubrir la historia, entrevistaron nuevamente a la familia, especularon sobre posibles avances en la investigación. Pero cuando quedó claro que los fragmentos de ropa no conducían a ninguna revelación significativa, el interés se desvaneció tan rápidamente como había aparecido, dejando a los Ferreira con una renovada sensación de abandono. Para finales de los años 80, Samuel Ferreira había comenzado a desvanecerse de la memoria colectiva de Conselheiro Lafayette. Los comerciantes que habían llegado durante el boom turístico se habían marchado en busca de otros misterios más rentables. Los investigadores aficionados habían agotado todas las teorías plausibles y habían dirigido su atención hacia casos más recientes. Incluso en la Iglesia Bautista del Calvario, el nombre de Samuel se mencionaba con menos frecuencia, como si la comunidad hubiera desarrollado colectivamente una amnesia protectora. Pero en 1992, 23 años después de aquella noche terrible en Monte Alegre, el arroyo que había guardado silencio durante más de 2 décadas, finalmente decidió hablar. El martes 14 de julio de 1992, Juan Batista dos Santos caminaba por el sendero que bordeaba el arroyo de Monte Alegre con la resignación de quien ha pasado los últimos 50 años haciendo lo mismo. Empleado del facendeiro Rivas desde joven, Juan conocía cada piedra, cada curva del agua, cada árbol que daba sombra a su rutina diaria de verificar las cercas y contar el ganado. Pero esa mañana, algo en el murmullo del agua sonaba diferente. Las lluvias de invierno habían sido más intensas que de costumbre. El arroyo, normalmente un hilo cristalino que apenas mojaba las botas, había crecido hasta convertirse en una corriente turbia que arrastraba ramas, hojas y los secretos acumulados durante décadas en su lecho pedregoso. Juan se detuvo en el recodo donde, 23 años atrás, habían encontrado las últimas huellas de Samuel Ferreira. El lugar seguía siendo inquietante, aunque ya no lo visitaran curiosos ni investigadores. Fue entonces cuando la vio, una esquina de cuero negro asomando entre las piedras, parcialmente enterrada en la arena que la corriente había removido. Al principio pensó que era basura, tal vez un pedazo de arnés viejo que algún animal había perdido. Pero cuando se agachó para retirarla del camino, reconoció inmediatamente lo que tenía entre las manos. Era una Biblia muy vieja, hinchada por la humedad, con las páginas adheridas unas a otras como pétalos marchitos. Juan sintió que las piernas le temblaban. No era un hombre dado a supersticiones, pero conocía la historia del lugar tan bien como cualquier habitante de la región. Con manos temblorosas, intentó abrir el libro sagrado. Las páginas se deshacían al tacto, pero pudo distinguir algo escrito en la contraportada: Samuel Ferreira, regalo de confirmación, Iglesia Bautista del Calvario, 1967.
El peón corrió hacia la casa grande con la Biblia apretada contra el pecho, como si llevara una reliquia preciosa. El facendeiro Rivas, ahora un hombre de 75 años que caminaba con bastón, recibió la noticia con una mezcla de fascinación y horror. Durante todos esos años había tratado de olvidar lo que había pasado en su propiedad, pero la aparición de la Biblia le trajo de vuelta todas las pesadillas que había logrado sepultar. «Llama al pastor Josué», ordenó Rivas con voz quebrada. «Y a la policía también. No quiero que nadie diga que estamos ocultando algo». Una hora después, el pastor Josué Ferreira llegó a Montealegre acompañado por su esposa doña Edith y por el sargento Macedo, que había reemplazado al viejo Waldir en la delegación de Conselheiro Lafayette. A los 65 años, el pastor conservaba la dignidad de sus mejores épocas, pero las décadas de dolor habían tallado surcos profundos en su rostro. Doña Edith, ahora una mujer menuda de cabellos completamente blancos, se aferró al brazo de su marido cuando vio la Biblia extendida sobre la mesa de la cocina del facendeiro. «Es de él», murmuró con una voz que parecía venir desde el fondo de un pozo. «Es la Biblia de Samuel». El pastor Josué tomó el libro con reverencia. Reconoció inmediatamente la caligrafía de su hijo en las anotaciones marginales que habían sobrevivido a la humedad. Los versículos subrayados en amarillo, ahora descoloridos, contaban la historia de una fe intensa y buscadora. Pero había algo más, algo que hizo que el pastor frunciera el ceño y acercara más el libro a sus ojos cansados. En las páginas finales del Apocalipsis, escritas con una letra diferente, más apurada, había anotaciones que no recordaba haber visto antes, frases en español que parecían citas textuales. «El cordero debe ser sacrificado en luna nueva». «Solo la sangre pura puede abrir el camino». «El padre debe entregar al hijo como Abraham entregó a Isaac». Las palabras estaban escritas con tinta diferente, más oscura, que había resistido mejor el paso del tiempo y el agua. El sargento Macedo, un hombre pragmático formado en la nueva escuela policial, tomó fotografías de cada página y decidió enviar la Biblia a Belo Horizonte para análisis forenses más sofisticados de los que se podían realizar en Conselheiro Lafayette. Pero antes permitió que la familia se quedara con el libro durante el resto del día, comprendiendo que para ellos era mucho más que evidencia. Era el último pedazo tangible de Samuel que habían recuperado. Esa noche, en la casa pastoral, el pastor Josué y doña Edith se sentaron a la mesa de la cocina con la Biblia abierta entre ellos. Página por página intentaron reconstruir los pensamientos finales de su hijo. Las anotaciones familiares los consolaban. Comentarios teológicos inteligentes, referencias cruzadas entre diferentes libros bíblicos, reflexiones sobre sermones que había escuchado. Pero las notas extrañas al final del libro los perturbaban profundamente. «¿Cuándo escribió esto?», se preguntaba doña Edith una y otra vez. «¿Por qué no las habíamos visto antes?». Marcelo, ahora un ingeniero de 35 años que había regresado a Conselheiro Lafayette para visitar a sus padres ancianos, se presentó en la casa pastoral esa misma noche. La noticia de la aparición de la Biblia se había extendido por el pueblo como reguero de pólvora, y él había sentido la necesidad imperiosa de verla con sus propios ojos. Al leer las anotaciones extrañas, su rostro se puso pálido. «Pastor», murmuró Marcelo, «hay algo que nunca le dije sobre los últimos días antes del retiro». La confesión de Marcelo cambió completamente la perspectiva de la familia sobre los eventos de 1969. Durante las semanas previas al retiro, Samuel había comenzado a comportarse de manera extraña. Había comenzado a levantarse antes del amanecer para orar en el patio trasero de la casa, de rodillas sobre las piedras frías, con los brazos extendidos en cruz.
Había dejado de comer carne, diciendo que debía purificar su cuerpo para el sacrificio. Había comenzado a estudiar textos bíblicos sobre Abraham e Isaac con una intensidad que inquietaba a Marcelo. Me dijo que había tenido una revelación, confesó Marcelo con lágrimas en los ojos, que Dios le había mostrado que debía seguir el ejemplo de Isaac, que debía estar dispuesto a ser sacrificado si era necesario. Yo pensé que hablaba metafóricamente, que se refería a dedicar su vida al ministerio. Nunca imaginé... Las palabras de Marcelo cayeron sobre la cocina como piedras en un estanque silencioso. El pastor Josué sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Era posible que su hijo, en su fervor religioso adolescente, hubiera interpretado de manera literal las historias bíblicas sobre sacrificio. Era posible que hubiera salido esa noche hacia el arroyo con la intención de... Pero había más. Marcelo recordaba ahora conversaciones fragmentarias, comentarios que en su momento había descartado como excentricidades típicas de Samuel. El joven había hablado sobre purificar el campamento, sobre preparar un altar en el monte como Moisés. Había mencionado sueños recurrentes en los que caminaba hacia el agua llevando una cruz invisible sobre los hombros. Había comenzado a llamar al retiro mi Getsemaní, recordó Marcelo. Decía que era el lugar donde Dios le mostraría su voluntad definitiva, donde sabría si estaba llamado a ser un nuevo Isaac. Los análisis forenses de la Biblia, que llegaron 2 semanas después, añadieron más preguntas que respuestas. La tinta de las anotaciones extrañas era diferente de la que Samuel había usado habitualmente, pero los análisis de caligrafía confirmaron que era su letra, aunque escrita bajo estrés emocional considerable. Las fechas de las anotaciones, determinadas por métodos químicos, correspondían efectivamente a las semanas previas al retiro. Pero había algo más perturbador. Entre las páginas del libro habían encontrado restos de una sustancia orgánica que los técnicos identificaron como sangre humana. La muestra era demasiado pequeña y degradada para realizar análisis de ADN concluyentes, pero su presencia sugería que la Biblia había estado presente durante algún tipo de evento traumático. El caso tomó una dimensión completamente nueva. Ya no se trataba simplemente de un joven que había desaparecido durante un retiro religioso. La evidencia sugería que Samuel Ferreira había planificado meticulosamente lo que él consideraba un acto de suprema devoción religiosa, una imitación literal del sacrificio de Isaac que Abraham había estado dispuesto a realizar. El pueblo de Conselheiro Lafayette se dividió nuevamente, pero esta vez las líneas de fractura eran diferentes. Algunos interpretaban la nueva evidencia como prueba de que Samuel había sido víctima de un fanatismo religioso enfermizo, tal vez alimentado por enseñanzas extremistas que nadie había detectado a tiempo. Otros veían en ella la confirmación de que el joven había sido un místico auténtico, alguien que había alcanzado un nivel de comunión con lo divino que trascendía la comprensión ordinaria. La Iglesia Bautista del Calvario se enfrentó a su crisis más severa en décadas. Familias enteras abandonaron la congregación, incapaces de reconciliar la nueva información con su fe. Otras se acercaron más, interpretando la tragedia como una prueba que debía fortalecer su compromiso espiritual. El pastor Josué, abrumado por la culpa y la confusión, consideró seriamente renunciar al ministerio. Pero fue doña Edith quien proporcionó la perspectiva que finalmente ayudaría a la familia y a la comunidad a encontrar algún tipo de paz. Una noche, mientras examinaba por enésima vez las páginas de la Biblia de su hijo, le dijo a su marido: Samuel era nuestro niño, pero también era hijo de Dios. Y los hijos de Dios a veces ven cosas que nosotros no podemos ver. Comprenden verdades que nosotros no podemos comprender. No tenemos que juzgar su último acto,
Solo tenemos que confiar en que su corazón estaba en el lugar correcto. Estas palabras, pronunciadas con la sabiduría de una madre que había soportado 23 años de incertidumbre, comenzaron a circular por el pueblo como un bálsamo sanador. No proporcionaban respuestas definitivas sobre lo que había pasado en Monte Alegre aquella noche de 1969, pero ofrecían un marco para aceptar el misterio sin renunciar a la fe. La Biblia de Samuel fue finalmente devuelta a la familia después de completarse todos los análisis. El pastor Josué decidió mantenerla en la iglesia en una vitrina especial, no como objeto de veneración, sino como recordatorio de los misterios insondables de la fe y del peligro de llevar la devoción religiosa a extremos sin la guía adecuada. El lugar donde había aparecido la Biblia se convirtió en un sitio de peregrinación informal. Personas de toda la región llegaban para orar, para reflexionar, para tratar de entender qué había movido a un joven de 17 años a tomar una decisión tan extrema. El facendeiro Rivas, inicialmente reacio a permitir estas visitas, finalmente aceptó que su propiedad se había convertido en algo más que una simple hacienda ganadera. Los meses que siguieron al descubrimiento de la Biblia trajeron más preguntas que certezas. Investigadores privados, atraídos por la renovada atención mediática, comenzaron a examinar el caso desde ángulos que la policía local nunca había considerado. Entre ellos se encontraba Helena Moreira, una antropóloga especializada en movimientos religiosos extremistas, que llegó a Conselheiro Lafayette en octubre de 1992 con una teoría que conmocionaría nuevamente a la comunidad. Después de semanas de investigación en archivos eclesiásticos y bibliotecas regionales, Helena descubrió algo inquietante. En 1968, un año antes del desaparecimiento de Samuel, había visitado la región un misionero itinerante llamado Elías Nascimento, que predicaba una doctrina particular sobre el sacrificio perfecto y la necesidad de que los verdaderos creyentes estuvieran dispuestos a imitar literalmente los ejemplos bíblicos de devoción extrema. Nascimento había organizado reuniones privadas con jóvenes especialmente fervorosos, seleccionados por su intensidad espiritual. Según los testimonios que Helena logró recopilar, el misionero enseñaba que Dios podía llamar a ciertos individuos elegidos a demostrar su fe a través de actos que el mundo no comprendería. Hablaba de Abraham, de Jefté y su hija, de la viuda de Sarepta, como ejemplos de personas que habían estado dispuestas a sacrificarlo todo por obedecer la voz divina. El pastor Josué, cuando Helena le presentó esta información, palideció visiblemente. Recordaba vagamente la visita de Nascimento, pero nunca le había dado importancia. El misionero había predicado una vez en la iglesia principal, un sermón aparentemente ortodoxo sobre la obediencia a Dios. Pero ahora, con la perspectiva que daban los años y la nueva evidencia, el pastor comenzó a recordar detalles inquietantes, cómo Samuel había insistido en tener conversaciones privadas con el visitante, cómo había comenzado a cambiar su manera de interpretar las Escrituras después de esa visita. ¿Está sugiriendo que mi hijo fue influenciado por un fanático?, preguntó el pastor con voz temblorosa. No estoy sugiriendo nada, respondió Helena con cuidado. Solo estoy presentando información que podría ser relevante. La decisión de cómo interpretarla es suya. Pero la investigación de Helena reveló algo aún más perturbador. Nascimento no había sido un caso aislado. Durante las décadas de 1960 y 1970, varios grupos religiosos extremistas habían operado en las regiones montañosas de Minas Gerais, aprovechando el aislamiento geográfico y la intensidad de la fe local para reclutar seguidores dispuestos a actos radicales. Algunos de estos grupos predicaban la inminencia del fin del mundo y la necesidad de purificar a los elegidos a través de rituales extremos.
Uno de estos grupos, conocido como los Hijos del Monte, había establecido una comunidad clandestina en la Serra da Mantiqueira a mediados de los años 60. Su líder, un hombre que se hacía llamar el Nuevo Elías, enseñaba que los verdaderos creyentes debían estar dispuestos a atravesar el velo de la muerte para alcanzar la perfección espiritual. La comunidad había desaparecido misteriosamente en 1970, dejando atrás solo rumores y testimonios fragmentarios. ¿Era posible que Samuel hubiera entrado en contacto con alguno de estos grupos durante sus excursiones a la sierra? ¿Había sido su desaparición parte de un plan más amplio, un ritual de iniciación que había salido terriblemente mal? ¿O por el contrario, había sido realmente una decisión individual, el acto desesperado de un adolescente que había confundido fervor religioso con llamado divino? El facendeiro Rivas, presionado por las nuevas investigaciones, finalmente decidió revelar algo que había mantenido en secreto durante más de 2 décadas. Durante los días posteriores al desaparecimiento de Samuel, había encontrado evidencias de que alguien había estado viviendo temporalmente en una cueva natural ubicada a 2 kilómetros del campamento. Había restos de fogatas, latas de comida vacías y, más inquietante aún, símbolos religiosos tallados en las paredes de piedra. ¿Por qué no reportó esto en su momento?, le preguntó el sargento Macedo. «Porque pensé que eran vagabundos», respondió Rivas con evidente vergüenza. «¿Y por qué? Porque después de encontrar esos símbolos, comencé a tener pesadillas. Preferí olvidar que la cueva existía». La exploración de la cueva reveló más misterios. Los símbolos tallados incluían cruces, pero también figuras más ambiguas, que podrían interpretarse como altares rudimentarios o representaciones de sacrificios rituales. Los análisis de carbono 14 de los restos de las fogatas los databan aproximadamente en 1969, pero era imposible determinar si habían sido encendidas antes o después del desaparecimiento de Samuel. Más inquietante aún era la presencia de lo que parecían ser fragmentos de ropa enterrados cerca de la cueva. Los análisis forenses fueron nuevamente inconcluyentes. Los fragmentos eran compatibles con el tipo de vestimenta que Samuel había llevado al retiro, pero también podrían haber pertenecido a cualquier otra persona que hubiera visitado la zona durante esa época. Marcelo, ahora profundamente involucrado en la nueva investigación, comenzó a recordar detalles adicionales que había suprimido durante décadas. Samuel había mencionado encuentros con hermanos que comprenden la verdadera fe durante sus excursiones a la montaña. Había hablado de reuniones especiales donde se discutían los misterios más profundos de las Escrituras. Pero cuando Marcelo le preguntaba detalles específicos, Samuel se volvía evasivo, diciendo solamente que no todos están preparados para estas verdades. ¿Había formado Samuel parte de un grupo clandestino? ¿O había sido simplemente un joven confundido que había malinterpretado enseñanzas extremistas y había llegado a conclusiones peligrosas por su cuenta? La evidencia podía interpretarse de múltiples maneras, y cada nueva revelación parecía abrir más interrogantes que respuestas. En diciembre de 1992, 6 meses después del descubrimiento de la Biblia, ocurrió un evento que añadió una dimensión completamente nueva al misterio. Un excursionista que exploraba la región reportó haber visto una figura solitaria cerca del arroyo durante una madrugada brumosa. Según su testimonio, se trataba de un joven delgado que caminaba lentamente por la orilla del agua, como si buscara algo perdido. Cuando el excursionista se acercó para ofrecer ayuda, la figura se desvaneció entre la niebla. Al amanecer, no encontró huellas ni evidencia de que alguien hubiera estado allí.
El testimonio podría haber sido descartado como producto de la imaginación, pero el hombre proporcionó una descripción que coincidía inquietantemente con las fotografías de Samuel que se habían publicado en los periódicos. ¿Era posible que Samuel hubiera sobrevivido todos esos años, viviendo como ermitaño en las montañas? ¿O se trataba simplemente de la sugestión psicológica de alguien que conocía la historia y había interpretado sombras y niebla como apariciones sobrenaturales? Una vez más, las explicaciones racionales coexistían incómodamente con posibilidades más inquietantes. El pastor Josué, ahora en el ocaso de su ministerio, había encontrado una extraña paz en la incertidumbre. Durante sus últimos sermones, hablaba frecuentemente sobre los límites del conocimiento humano y la necesidad de aceptar que algunos misterios permanecerían sin resolver hasta el día del juicio final. Su congregación, reducida pero fervorosa, encontraba consuelo en estas palabras, aunque el enigma de Samuel siguiera pesando sobre todos como una nube persistente. Doña Edith había comenzado a visitar Monte Alegre regularmente, no ya como penitencia, sino como una forma de comunión silenciosa con el recuerdo de su hijo. Se sentaba junto al arroyo donde había aparecido la Biblia y leía en voz alta los salmos que Samuel había subrayado con mayor intensidad. Los lugareños se acostumbraron a ver su figura menuda junto al agua, y algunos comenzaron a acompañarla en sus vigilias silenciosas. Para 1995, 3 años después del descubrimiento de la Biblia, Conselheiro Lafayette había aprendido a vivir con su misterio sin resolución. Las teorías seguían circulando: suicidio ritual, secuestro por parte de grupos extremistas, fuga voluntaria para unirse a una comunidad secreta, accidente durante un episodio de exaltación religiosa. Cada explicación tenía elementos que la respaldaban y elementos que la contradecían. Los turistas místicos seguían llegando, aunque en menor número. Algunos buscaban experiencias espirituales intensas, otros simplemente sentían curiosidad por un caso que había capturado la imaginación regional. El lugar donde había aparecido la Biblia se había convertido en una especie de santuario informal, decorado con flores silvestres y pequeñas cruces de madera que los visitantes dejaban como ofrendas. Helena Moreira publicó finalmente su investigación en una revista académica, concluyendo que el caso de Samuel Ferreira ilustraba perfectamente los peligros de los movimientos religiosos extremistas en comunidades rurales aisladas. Pero incluso ella admitía que las evidencias eran demasiado fragmentarias para llegar a conclusiones definitivas sobre lo que realmente había ocurrido aquella noche de 1969. El misterio permanecía intacto, como una herida que había cicatrizado alrededor de una espina que no podía ser extraída. Samuel Ferreira había desaparecido llevándose consigo las respuestas que toda una comunidad necesitaba para encontrar paz. Su historia se había convertido en una parábola moderna sobre los límites de la fe, los peligros del fanatismo y la necesidad humana de encontrar significado incluso en los eventos más incomprensibles. 26 años después de su desaparición, Samuel seguía caminando por las calles de Conselheiro Lafayette como una presencia invisible pero persistente. En cada joven fervoroso que se acercaba demasiado al borde del extremismo religioso, en cada familia que se preguntaba si realmente conocía a sus hijos, en cada pastor que se cuestionaba los límites de la enseñanza espiritual. Su ausencia se había vuelto más poderosa que cualquier presencia, más elocuente que cualquier testimonio. Y así, el arroyo de Monte Alegre siguió murmurando sus secretos mientras las estaciones cambiaban y los años pasaban. Las aguas llevaban hojas secas hacia el valle, pero las preguntas permanecían depositadas en el lecho pedregoso, esperando tal vez
a que alguien algún día supiera formular las preguntas correctas para obtener las respuestas que la historia había guardado celosamente durante décadas. El caso de Samuel Ferreira se cerró oficialmente por segunda vez en 1996, pero en realidad nunca se cerró del todo. Permanece abierto en la memoria colectiva, en las conversaciones susurradas de las tardes dominicales, en las oraciones silenciosas de quienes aún esperan que el misterio revele finalmente su verdad. Porque algunos enigmas no están destinados a ser resueltos, sino a recordarnos que la realidad es siempre más compleja y misteriosa de lo que nuestras explicaciones pueden abarcar. ¿Te has preguntado alguna vez qué secretos podrían estar ocultos en tu propia comunidad? ¿Qué historias sin resolver esperan ser descubiertas? Si esta investigación sobre el misterio de Samuel Ferreira te ha intrigado, no olvides suscribirte a nuestro canal para más casos enigmáticos que desafían toda explicación. Dale like si crees que algunos misterios están destinados a permanecer sin resolver y compártenos en los comentarios. ¿Qué teoría te parece más plausible sobre lo que realmente le pasó a Samuel aquella noche en Monte Alegre? Nos vemos en el próximo misterio. Y recuerda, la verdad a veces está más cerca de lo que imaginamos, pero también más lejos de lo que podemos alcanzar. Gracias por acompañarnos en esta búsqueda por las respuestas que el tiempo se llevó.